Vamos a conocer el día de hoy cuáles son las expectativas tras lo que ocurrió este lunes. Recordemos que la delegación de la Plataforma Unitaria en Venezuela consignó ante la facilitación de Noruega y el jefe de la delegación, Jorge Rodríguez, un escrito con las denuncias de violaciones al Acuerdo de Barbados. ¿Cuáles son las expectativas de este nuevo intento por recuperar lo establecido en el acuerdo? El día de hoy lo estaremos analizando con Osvaldo Ramírez. Osvaldo, feliz semana, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana para todos. Qué placer poder contar con tu análisis el día de hoy. Quisiera que compartieras con la audiencia cuál es tu apreciación sobre este nuevo intento de rescatar los acuerdos de Barbados. Mira, hay una realidad, y yo creo que en la medida que ha ido pasando los días, mucha gente interpreta que los riesgos son demasiado altos sobre lo que efectivamente se había acordado por medio de un proceso de negociación bastante largo que deriva en la firma de esos dos acuerdos parciales en Barbados en octubre pasado. Ahora, yo creo que estamos justamente viendo el intento y yo creo que además el claro mensaje de parte de la plataforma unitaria de decir, seguimos en la ruta electoral. Tanto nosotros como plataforma unitaria, así como nuestra candidata María Corina Machado, permanecemos en esta ruta y necesitamos decirle al mundo, necesitamos decirle de manera formal, in situ. Aquí hay una novedad importante. Estas reuniones generalmente se realizaban fuera de las fronteras de Venezuela. Termina siendo en Caracas esta reunión por petición justamente de la plataforma unitaria, de tratar de evidenciar y de decir una situación que no esperaba más, sobre la cual prácticamente se ha estado allanando el camino, se ha estado generando un proceso de cierre del espacio cívico, se ha estado generando la fórmula en la cual literalmente puedas o la gente interpretar que la ruta electoral, tal como se había negociado, pudiera no darse. Yo creo que ese es el gran mensaje que está tratando de colocar la plataforma unitaria ante la comunidad internacional, ante obviamente los mediadores del Reino de Noruega y por supuesto, por ende, ante los garantes de los acuerdos de Barbados. En medio de esta situación de tensión, donde hemos visto que ambas delegaciones denuncian mutuamente de haber violado los acuerdos de Barbados, ¿cuáles son las expectativas de que se puedan lograr las exigencias de la plataforma unitaria con respecto a un cronograma electoral, por ejemplo, o condiciones justas para las presidenciales, tomando en cuenta estos dos escritos, un primer informe de 24 páginas y otro de 9 páginas donde explica Blight que están argumentando todas las violaciones a los derechos humanos? Mira, primero lo curioso, yo creo que aquí hay una novedad importante. Yo creo primera vez que estamos viendo una situación en la cual, entre comillas, le están consultando a prácticamente muchos actores de la sociedad, actores sociopolíticos, que presenten un cronograma electoral. ¿Ok? Aquí hay una realidad. El Consejo Nacional Electoral siempre ha tenido la capacidad de decidir, este es el cronograma electoral y yo no tengo la necesidad de estar, yo como consejo, no tengo la necesidad de estar diciendo, voy a abrirme a la comunidad, voy a abrirme a la sociedad, voy a abrirme al país para que me digan cuándo quieren hacer elecciones. La realidad, el Realpolitik nos ha dicho siempre que las elecciones se han realizado de acuerdo a lo que ellos consideran que es su plan estratégico, por supuesto de la mano, porque hay una realidad, de la mano del poder constituido, que ha sido mayoría dentro del Consejo Nacional Electoral en relación con la correlación entre rectores oficialistas y rectores ligados a la oposición. Entonces acá vemos un comentario curioso, propuestas de los empresarios, propuestas de los micropartidos, propuestas de los partidos aliados del gobierno, propuestas de la Asamblea Nacional. Y lo curioso es que ayer en la noche la plataforma unitaria dice, nosotros no hemos puesto ningún cronograma, nosotros lo único que estamos pidiendo es que se respete los acuerdos y esos acuerdos taxativamente indican que debe realizarse la elección en el segundo semestre del año, que debe haber al menos 6 meses
entre la fecha de la convocatoria y la fecha de la elección, así como otra pléyade de condiciones electorales que van desde el ventajismo, la apertura del registro electoral, que si tú pongo un ejemplo, si tú tienes una elección sobrevenida, el registro electoral prácticamente no se va a abrir. Este registro nada más puede estar abierto cerca de un mes, 30 días máximo, si tú tienes una elección en 6 meses. Pues estamos hablando de situaciones bastante complejas y sobre las cuales pareciera que una de las partes no está dando la información correcta al país y otra parte simplemente está siendo una víctima en todo esto. Sí, cuando dicen, por ejemplo, nos vamos a reunir para escuchar justamente la opinión de todas las partes y vemos, por ejemplo, a Gerardo Blay diciendo o advirtiendo sobre un escalamiento de la represión, entonces, ¿cómo se puede lograr un punto de encuentro en medio de esta negociación? Mira, quizás el punto de encuentro sería finalmente tener ese cronograma electoral que permita la participación de las personas que efectivamente fueron designadas y votadas por cada una de las partes y que además de ello se permita obviamente el ejercicio ciudadano, el ejercicio del voto, ¿ok? Ese quizás es lo aspirable. Ahora, lo que yo creo que estamos es en presencia de una situación en la cual el gobierno claramente está apelando a su guión clásico, de decir, yo estoy en poder. Y como yo estoy en el poder, yo no voy a permitir ni un ápice de duda de que estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para que simplemente este proyecto que inició hace 25 años permanezca en el poder. Creo que ahí está bastante claro. No ha habido ninguna sorpresa, porque hasta la situación en la cual terminan expulsando del país a miembros de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es parte de estos guiones, ¿ok? Ahora, lo curioso del otro lado es entender que tú estás bajo la expectativa de que el otro, de que tu contraparte se porte bien, que cumpla. Y hemos visto, yo creo que una muestra gigante, excesiva por parte de la comunidad internacional de incentivos justamente para tratar de que el gobierno se mantenga o entre en esa ruta electoral. Y pareciera que esa ruta electoral puede terminar siendo una ruta electoral que solo me convenga a mí y que no le convenga a la ciudadanía del país, que no le convenga de cierta manera a los ciudadanos. Y te pongo este ejemplo porque hay una medida que hemos hecho con la encuestadora, con Frequency 58 de ORC Consultores, en donde medimos la intención de participar en una elección presidencial. Preprimaria, ¿ok? Esto lo hacemos en una escala del 1 al 10, donde 7, 8, 9 y 10 es la potencia electoral real, el 9 y el 10 es el votante duro y el 7 y el 8 es un votante blando, ¿ok? Esa sumatoria de, del padrón electoral del país, previo a la primaria, de 45% de la gente que decía, quiero ir a votar. Si hubiera una elección presidencial, yo participaría. La última semana de noviembre, ese indicador era 60%. Ahora, en la primera semana, terminó el 11 de febrero el campo, en ese indicador retrocedió a 48 puntos, ¿ok? En donde, cuidado, sí, y pongo aquí la advertencia, si lo que estamos viendo es una operación de desincentivar el voto, de generar frustración porque la gente no puede votar por el candidato deseado, o por ahora dice, bueno, no sé qué va a suceder, de una situación en tercer lugar, de una situación en la cual claramente en la medida que hay muy baja participación electoral, el que tiene mayor nivel de organización tiene posibilidad de ganar con muy pocos votos. Entonces, es repetir probablemente el escenario del 2018. Y creo que allí es donde hay que tener, yo creo que las alertas, las alarmas prendidas, porque el ciudadano que hoy quiere cambio, hoy el poder está en la gente y ese poder de la gente claramente tiene que canalizarse, es evitar justamente que haya una cantidad de diques, de alcabalas, para que ese poder de la gente no logre expresar el deseo de cambio que hoy está acompañando a la opción de la plataforma unitaria, a la opción de María Corina Machado.
Claro, preocupante este análisis que estás haciendo y me gustaría que habláramos de escenarios futuros. Por un lado vemos a Nicolás Maduro diciendo llueve, truene o relampaguee, vamos a elecciones. Por otro lado vemos la advertencia que hace el jefe de la delegación opositora diciendo que no se están cumpliendo los pasos para que hayan garantía. Por otro lado vemos la posición de la gente en la calle según esta encuesta que realizas, que de alguna manera se está promoviendo la abstención de quienes votarían por la oposición porque ven que no hay garantías hasta ahora. Entonces, bajo todo este contexto, ¿qué se puede esperar? Porque este reencuentro para hablar de los acuerdos de Barbados en medio de la detención de Rocío San Miguel no es una forma del gobierno de decirle a la comunidad internacional que ellos están dispuestos a dialogar. Mira, yo creo que en el fondo, de nuevo vienes por ese gran concepto del tip for that, ¿ok? Toma y dame para efectos de seguir negociando. ¿Okay? De nuevo recordemos esa política de puerta giratoria que ha existido. Lo segundo es, yo puedo tener la intención de seguir negociando, sobre todo bajo la amenaza de que llegado el 18 de abril, 16 de abril, en esa fecha prácticamente se revierta el conjunto de licencias otorgadas que permiten una holgura significativa en las finanzas públicas, pero también que tienen un impacto relativo en la población venezolana en relación con el tema sancionatorio, en relación con el tema ligado a la industria energética de Venezuela. Ahora, en ese toma y dame, probablemente de nuevo vamos a ver la posición firme de yo no voy a permitir la inscripción de una candidata específica, de María Corina, mientras que por el otro lado, señores, ella ganó. Ayer hubo la idea por parte del presidente, del vicepresidente, primero vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, que indicaba las primarias deben repetirse con el CNE. Eso está allí y la oposición debería buscar esa fórmula, puesto que la realidad sea dicha, muchos de esos microcandidatos prácticamente no llegan sumados al 6% de toda una votación nacional si hoy hubieran las elecciones. También en paralelo vemos una situación en la cual se dice, bueno, va a haber elecciones, llueva, truene, relampaguee. Sí, pero ¿cuándo? Porque yo creo que allí ha estado uno de los puntos más importantes para efectos de entender que en la medida que tengas transparencia, en la medida que tengas certidumbre, en esa medida cada comando puede organizarse de una manera adecuada, pero también creo que le inyectas al país la posibilidad cierta de cambio, porque esto lo atas luego a consumo, esto lo atas luego al sentimiento del consumidor, a las ganas de invertir de la empresa extranjera, de las empresas nacionales, entendiendo que se necesita un proceso importante de confianza institucional para que el país crezca. Entonces, un poco hablando de este tema de futuro, ojo como escenario, la realidad es que hoy la prudencia es importante en prácticamente todos los actores de la vida nacional, sobre todo bajo la expectativa de que si aquí se salen de la ruta electoral, las posibilidades de consecuencias son importantes en materia de reimposición de sanciones. Osvaldo, tú que eres especialista en todo este tema de los protocolos que se deben cumplir y la logística preelectoral, ¿cuál es la importancia de que todavía hoy, 20 de febrero, no se haya definido la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela? Mira, te doy la primera. Yo creo que es fundamental la observación electoral. ¿Ok? Esa observación electoral imparcial en el acuerdo se había afirmado que se debería invitar al Centro Carter, se debería invitar a la misión de observación de la Unión Europea, se debería invitar a la misión electoral de las Naciones Unidas. Pero estos entes, estos organismos, necesitan primero organizarse, enviar con mucho tiempo de antelación al país una especie de avanzadas para claramente determinar cómo va a ser su proceso logístico, presupuesto por parte de estos organismos. O sea, no es que de la noche a la mañana, mira, yo voy a enviar una misión electoral y no la tengo ni en presupuesto, eso puede generar un problema importante. Entonces, yo parto de ese primer punto. El segundo, registro electoral. Hay una cantidad de gente que quiere votar y que no puede, simplemente porque no hay la posibilidad de inscribirse de manera masiva. Tienes que acercarte a una capital de estado para poder realizar ese trámite
si tú vives en un pequeño pueblo en Venezuela, no puedes hacerlo. Sumado, por supuesto, también el voto en el exterior, que lo veo todavía mucho más complicado de que la gente pueda registrarse e inscribirse. Pero ahí hay otro elemento. Y un tercer elemento, más visto desde el punto de vista interno de cada campaña, es la posibilidad cierta de saber con cuánto tiempo cuentas para comenzar esa cuenta regresiva en función de un proyecto al que tienes que acometerle, darle unos recursos, acometer unas tareas que te lleven a recorrer el país, que te lleven a ganar simpatías donde no tienes las simpatías, donde hay gente que no es que está en contra tuya, pero no está totalmente a tu favor. Es todo un proceso bastante largo que amerita un tiempo importante, más allá de la energía, porque si yo te digo a ti, la elección es en un mes. Mucha gente puede volcarse con una energía violenta, eh, feroz, mucha emoción para tratar de decir, voy a conquistar el poder, voy a tratar de apoyar a mi candidato o a mi candidata. Pero en realidad no es lo mismo desde el punto de vista logístico. Te va a faltar mucho terreno por recorrer, te va a faltar muchísimo por hacer en función de poder hacer las cosas como establecen los manuales para hacer campañas políticas. Me gustaría conocer tu opinión sobre dos posibles escenarios. ¿Qué pasa si la oposición dice no vamos a participar porque no existen las condiciones? O si dice vamos a participar aún y cuando no existan condiciones. ¿Y qué pasaría en un tercer escenario si no permiten que participe María Corina Machado? De levantarle el brazo a alguna persona, ¿tú crees que la gente va a votar por esa persona seleccionada por María Corina? Mira, lo primero es, creo que la gente claramente y la plataforma está claramente en la ruta electoral, entendiendo que estás en un proceso de tratar de obtener condiciones electorales, pero que no quieres repetir el escenario de una extensión completa, como en el año 2018 o en el año 2005. Hay una realidad, mi impresión es que han aprendido de los errores, a menos que, bueno, digamos que aquí se cierra por completo el espacio cívico. Ya esto es un escenario completamente distinto de lo que estamos conversando acá. Lo segundo, en relación con María Corina, María Corina ganó legítimamente una primaria, inmediatamente obtuvo la doble condición de también convertirse en líder de la oposición, ¿okay? Aquí hay una realidad. Ese autoritas, esa legitimidad, no la vas a votar ante la primera amenaza por la ventana y te retiras. Creo que aquí hay una ruta bastante clara en lo que al menos yo estoy viendo desde afuera, es que va a mantener su candidatura hasta el último minuto, ¿ok? Y en caso tal, obviamente habrá una situación probablemente sobrevenida. Pero lo que opina la gente hoy, porque lo hemos medido, es que si en caso tal, hoy la mayoría de la gente que está apoyando a María Corina dice debe llegar hasta el momento que debe llegar, debe tratar de inscribir su candidatura y eso es el grueso de la población que la acompaña en su candidatura. Pero en caso de que se presentase ese escenario, están dispuestos a apoyar a quien ella considere necesario. ¿Ok? No hay una pérdida de votos, no hay una pérdida de que hay una situación de orfandad, no hay condicionamientos por ahora. Y pongo la palabra en énfasis del por ahora porque no hay un condicionamiento sobre quién puede ser la persona. Espontáneamente la gente dice, es María Corina, punto, no están saliendo otros nombres. Y además tienes un elemento en el tablero sobre parte descrédito, parte no es tu momento de otros partidos y de otros actores de oposición. ¿Ok? Ellos tuvieron la oportunidad de medirse en unas primarias, muchos de ellos se retiraron, otros, bueno, simplemente se demostró en una elección en la cual María Corina termina obteniendo 92% de apoyo en la votación, que claramente la gente está aspirando a una conducción distinta. Y quizás tú pudieras decir, bueno, aquí tengo el partido A o el partido B clásico del status quo de la oposición diciendo, bueno, yo voy a esperar para lanzar mi candidato. La realidad es que por ahora esos nombres, testeados de manera hipotética, no están pegando. O sea, sacan 1 o 2% de intención de voto. Entran en el mismo saco que están entrando el grueso de los precandidatos presidenciales que tienes hoy en el sistema. Sí, veíamos una advertencia que hacía Gerardo Blade, que decía que no se le estaban respetando en Venezuela a la oposición sus condiciones.
para participar en esta contienda electoral. Y hablaban específicamente del caso de Rocío San Miguel. Decía Gerardo Blade que no se le había respetado el debido proceso, el derecho a la defensa, y hablaba sobre cómo ha escalado la represión hacia la oposición. Veo el comentario en YouTube que nos hace una televidente y dice: es que el oficialismo se ha encargado de manejar muy bien la psique del venezolano. Bajo este contexto, ¿tú crees que todos estos tropiezos, trabas, intimidación, todo lo que está pasando, pueda lograr que el venezolano salga a la calle con más ímpetu bajo unas condiciones normales? Mira, ahí yo creo que es complicado entender cómo va a reaccionar alguien ante unos estímulos determinados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, primero tienes mucha gente, es muy variopinto el venezolano. Lo segundo es que en momentos los momentos más duros, el talante del venezolano se ha demostrado. ¿Ok? Y yo creo que hay una necesidad importante y un deseo importante de cambio. Hay esperanza, y esto es importante porque la gente interpreta que sí puede haber una ruta para lograr el cambio, pero también hemos visto que de cierta forma este tipo de operaciones sí terminan afectando a algún colectivo, a una parte no importante, pero una parte yo creo que significativa de personas que simplemente se dejan apabullar ante el primer estímulo que se les presenta y dicen: ay, ya perdimos, ay, ya, ¿para qué votar? Ay, ¿para qué seguir luchando? Y se pueden muy rápidamente deprimir sobre lo que significa específicamente trabajar en función de la construcción de un futuro con esperanza. Creo yo que esto es una situación compleja de un día a la vez. No hay forma posible de que yo te esté diciendo hoy, dentro de un mes vamos a estar en un terreno completamente de esta naturaleza, porque si algo nos ha demostrado en los últimos 60 días, ok, 90 días, es que el pragmatismo por parte de algunos actores para tratar de conseguir condiciones electorales en Venezuela, la necesidad de decir yo estoy en el poder y voy a permanecer en el poder, la búsqueda del ciudadano de apoyar una opción que se mantiene, ese apoyo significativo a una opción de cambio a través de María Corina, eh, hace 6 meses nadie te lo hubiera dicho eso va a suceder. Nadie te hubiera dicho van a liberar a Alex A, por ejemplo. Nadie te iba a decir, bueno, es que María Corina se iba a convertir en la líder de la oposición en la forma en la que se convirtió. Nadie te iba a decir que se iba a generar un proceso de retroceso significativo sobre el espacio cívico. Entonces, creo que hay que ir muy lentamente, primero, y segundo, entender que en procesos de negociaciones altamente complejos, la buena voluntad es lo que puede terminar privando y el que ganan las dos partes. Probablemente la plataforma unitaria hasta ahora es el que no ha logrado recibir ninguno de los incentivos o beneficios de una negociación en donde sí, obviamente, el gobierno de Maduro las ha recibido y parcialmente los Estados Unidos las ha recibido. Tienes razón. Haciendo ese análisis hacia atrás no podíamos predecir los hechos contundentes que han venido ocurriendo dentro de la política venezolana. Pero ya para finalizar me gustaría cerrar con eso, que han ganado y que han perdido oposición y oficialismo en Venezuela con estos diálogos o este intento de negociación, porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué hemos visto en el pasado? Los intentos de diálogo no han sido fructíferos, ¿por qué se sigue intentando? Quisiera que cerráramos con eso, Osvaldo. Bueno, siempre hay que dialogar, siempre hay que negociar, o sea, porque si no las rutas son unas rutas terribles para las sociedades, ¿ok? Ahora, ¿qué ha ganado el gobierno? El gobierno ganó muchísimo. El gobierno ganó reinserción parcial en el sistema financiero. El gobierno ganó que efectivamente pudiera haber un conjunto importante de licencias para operadores petroleros en Venezuela. El gobierno ganó, yo creo que legitimidad ante muchos actores, incluso la tesis de, bueno, vamos a buscar obviamente apoyar a Maduro para tratar de tener una Venezuela próspera que cese o que se mitigue la velocidad de salida de migrantes, porque eso también termina siendo un problema. ¿Qué ganó la oposición? Mira,
Por ahora ganó, y digo por ahora porque pareciera que eso fue muy relativo, la posibilidad de hacer una primaria, pero los efectos de esa primaria no fueron reconocidos. Entonces, Correcto. ¿para qué sirvió que tú me permitieras una primaria supuestamente negociada? Que al final del día, bueno, no te gustó el resultado y yo quiero cambiarlo porque, bueno, simplemente yo quiero cambiarlo, pues. Entonces, en esa paradoja yo creo que es complejo porque viene la etapa más complicada, que es obtener como condiciones electorales, cuál es el mínimo de condiciones electorales que efectivamente está dispuesto el gobierno a otorgar y hasta dónde la comunidad internacional se puede dar por satisfecha que con un mínimo de condiciones electorales se va a un proceso justo, libre y transparente. Entendiendo además que falta el elemento más complejo, que nadie lo puede predecir, hasta dónde se va a respetar la voluntad del elector y si llegase el caso, hasta dónde va a haber una transferencia pacífica del poder, si no favorecen los números a la opción de gobierno. Gracias por aceptar nuestra invitación, Osvaldo, y por este análisis tan asertivo, cargado con tanta información que nos permite entender lo que está ocurriendo en la dinámica de la política venezolana. Feliz día para ti. Feliz día, Mayor, y feliz semana para todos. Era Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, hablando justamente sobre los desafíos de este panorama preelectoral.